Economía y Sociedad, por Max Weber. 190. Segunda parte. La economía y los órdenes y poderes sociales. 5. Tipos de comunidad religiosa. Sociología de la religión. 7. Estamentos, clases y religión. 15. Este intelectualismo de tipo filosófico, propio, por término medio, de clases social y económicamente aseguradas, principalmente aristócratas, rentistas, funcionarios, beneficiarios, de iglesias, monasterios, universidades, etc., que tienen un carácter apolítico, no es, sin embargo, el único, ni con frecuencia, el más importante desde el punto de vista religioso. Tenemos a su lado el intelectualismo proletaroide, unido en gradación sensible con el intelectualismo distinguido y solo distinto de él por el modo típico del sentido preferido. Forman en este grupo los que se encuentran en el límite de la existencia mínima, la mayor parte de las veces modestos funcionarios y beneficiarios de todos los tiempos, dotados solo con una educación que se considera subalterna, los que no pertenecen a las capas privilegiadas de los escribas, en tiempos en que el escribir es profesión especial, los maestros elementales de todas clases, los bardos ambulantes, lectores, cuentistas, recitadores y análogas profesiones libres proletaroides. Pero sobre todo los intelectuales autodidactos de las capas negativamente privilegiadas, como los representan en la actualidad de la manera más clásica en el este de Europa los intelectuales campesinos de Rusia y en el oeste los intelectuales proletarios socialistas y anarquistas. Tenemos el mismo fenómeno, aunque con contenido totalmente distinto, en el apego tenaz a la Biblia de los campesinos holandeses todavía en la primera mitad del siglo XIX, en el siglo XVII el de los pequeños burgueses puritanos de Inglaterra, y también todos los artesanos de tinte religioso de todos los tiempos y pueblos. Así, en forma totalmente clásica, los judíos piadosos, fariseos, chasideos y en general la masa de devotos judíos que diariamente leen la ley. En la medida en que se trata de un intelectualismo paria, como en todos los pequeños beneficiarios proletaroides, el campesino ruso, los ambulantes de todas clases, su intensidad descansa en el hecho de que las capas que están al margen o en el plano inferior de la jerarquía social se encuentran en cierto sentido en el punto arquimédico respecto a las convenciones sociales, tanto en lo que respecta al orden exterior como a las opiniones. Por eso son capaces de tomar una actitud original, no trabada por la convención, con respecto al sentido del cosmos y de adoptar un fuerte patos ético-religioso no frenado por consideraciones materiales. Cuando pertenecen a las clases medias, como ocurre con las capas de pequeños burgueses religiosamente autodidactos, su necesidad religiosa suele tomar un aspecto ético rigorista u ocultista. El intelectualismo del oficial artesano se encuentra entre los dos y tiene su significación en la clasificación del oficial ambulante como misionero. En el este del Asia y en la India faltan casi totalmente, hasta donde alcanzan nuestras noticias, el intelectualismo paria y el de la pequeña burguesía, porque falta el sentimiento de comunidad de la burguesía urbana, que es un supuesto previo del segundo, y la emancipación de la magia, que es un compuesto previo de los dos. Sus gatas acogen, con preferencia a los brahmanes, hasta las formas de religiosidad nacidas en el suelo de las castas inferiores. No existe en China un intelectualismo independiente, no oficial, frente a la formación confuciana. Por consiguiente, el confucianismo es la ética del hombre distinguido, del gentleman, como ya con razón traduce Borac. Es, por excelencia, una ética estamental. Mejor dicho, un sistema de reglas de decoro de una capa distinguida, formada literariamente. Lo mismo ocurre, por lo que sabemos, en el Antiguo Oriente y en Egipto. El intelectualismo de los escribas, en la medida en que ha conducido a reflexiones ético-religiosas, pertenece por completo al tipo de un intelectualismo político en circunstancias, pero siempre elegantes y nada plebeyo. De otra manera en Israel, el libro de Job hace suponer que los representantes del intelectualismo religioso son también gentes de alcurnia. La sabiduría gnómica, proverbial y sobre todo lo que se aproxima
muestra ya en la forma un carácter muy afectado por la internacionalización y el contacto entre las capas superiores cultivadas y apolíticas, como ocurrió en Oriente después de Alejandro. Los proverbios se presentan en parte como producto directo de un reino judío y en general toda la literatura salomónica tiene ya algo de un carácter cultural internacional. Cuando el saricida pretende exaltar la sabiduría de los padres frente a la helenización, nos revela la existencia de aquella tendencia. Y como destaca Bossuet con razón, el escriba de aquel tiempo es, según el libro de Sirach, el gentleman y hombre culto que más ha viajado. Como lo destacó Meinhold, atraviesa todo el libro un hálito antiplebeyo, según el modo helénico. ¿Cómo puede poseer sabiduría el campesino, el herrero, el alfarero, cuando solo es posible por el ocio entregarse a la reflexión y al estudio? Si se designa a Ezra como primer escriba, entonces la posición influyente de los monjes, interesados puramente en lo religioso, que se agrupan en torno al profeta, ideólogos sin los cuales no hubiera prosperado el otorgamiento del Deuteronomio, es mucho más antigua, pero por otra parte la posición sobresaliente, parecida a la de los mufti del Islam, de los escribas, los intérpretes de los mandamientos divinos, que entienden el hebreo, es mucho más moderna que la posición de este creador oficial de la teocracia autorizado por el rey de los persas. El rango social de los escribas sufrió, sin embargo, cambios. En tiempos de los macabeos, la piedad, en el fondo una muy prosaica sabiduría de la vida, algo así como la xenofobia, y la educación son cosa idéntica. Esta es el camino de la virtud, que se puede enseñar en el mismo sentido que entre los griegos. El piadoso intelectual se siente, en aquel tiempo, al igual de la mayor parte de los salmistas, en radical oposición con los ricos y altaneros, en los que es rara la fidelidad a la ley, pero pertenecen a una misma clase. Por el contrario, las escuelas de escribas del tiempo de Herodes produjeron, a compás de la creciente opresión y tensión internas, debidas a lo ineludible del dominio extranjero, una capa proletaroide de intérpretes de la ley, que en su calidad de consejeros espirituales, predicadores y maestros en las sinagogas, también tuvieron representantes en el Sanedrín. Imprimieron en la piedad popular de la congregación judía, estrictamente fiel a la ley, Chaverim, el sello del Perushim. Este oficio pasa luego a los funcionarios de la congregación, los rabinos de la época talmúdica. En contraposición con ella tenemos una expansión enorme del intelectualismo pequeño burgués y paria, como no se encuentra en ningún otro pueblo. Ya para Filón de Alejandría pasaba como algo específicamente judío la amplitud de la enseñanza de la escritura y la educación sistemática en el pensar casuístico por medio de una especie de escuelas públicas. El influjo de esta capa fue lo que produjo en la burguesía judía urbana la sustitución de la actividad profética por el culto de la fidelidad a la ley y por el estudio de los libros sagrados.